A continuación, Artes Marciales 1480, con el maestro Omar Toledo y la dama de las artes, Mirta Abegone. La 1480, todos en radio. Muy buenas tardes, otro viernes más de AM, Artes Marciales 1480. Muy buenas tardes, dama. Buenas tardes Marcelo. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, maestro? El gusto de siempre. ¿Y qué? Hoy tenemos programa especial, ¿eh? Sí, Hoy hay visita especial. En un principio vimos que hubo como un estallido. sí. Y aparecieron... Y aparte se desnudaron acá en el estudio. Yo no sé qué hicieron. Pero lo hicieron tan rápido que no... No nos dimos Y cuenta. así, claro, y así se vistieron también. Bueno, los presentamos. Sí. Hágalo usted, maestro, por favor. El Renji, Carlos Alberto Vizca. Buenas tardes, Carlos. Hola, ¿cómo anda, maestro? ¿Cómo anda, dama? Hola, ¿cómo anda el operador ahí? Un gusto, como siempre, venir y compartir con ustedes estos viernes de AM 1480. Buenas tardes. ¿Trajiste a tu hijo? No. No, al sensei. Es como mi discípulo, Bueno. El sensei Javier Paz. Antonio Paz. Ajá. Hola, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo anda? Muchas gracias por recibirme. Buenas No, noches, faltaba dama. más. Buenas noches, operador. El gusto es nuestro de que estén acá. Bueno, Carlos ya sabe que para nosotros es el invitado especial. No queda. Uno siempre tiene un mimo de... Con algunas personas, sí, ¿por qué no? Aparte aprendemos un montón. Bueno, Carlitos, tanto tiempo. ¿Estás dando clase en otro lado? Estoy, bueno, como siempre dije, en casa yo tengo la sede central, ¿sí? Ahí hacemos algunas clases que son muy puntuales, ¿sí? Que yo a veces invito a ciertos alumnos míos, como es el señor acá, el sensei Javier Paz. Pero también estoy en Avenida Mosconi, Loma del Mirador, ¿sí? 970, Avenida Mosconi 970. Y también ahora estoy también en Loma del Mirador, ¿sí? En Avenida Pueyrredón 3377. También ahí cerquita de mi casa, unas 3 cuadras. Pero lo que es Avenida Pueyrredón y General Paz. Bien. Perdón, no, General Paz no. Provincias Unidas y Pueyrredón. Bueno, Ahí. te equivocaste. Ya, sí. ¿Qué tomaste? ¿Saque? Claro, saque. Javier, ¿cuántos maestro. años hace que practicas? ¿Artes marciales o ninjutsu? Con El maestro Con el Renji. y con el Renji estoy ya 3 años, diríamos, más o menos. A full, transpirando la camiseta a su lado. Bien, bien. ¿Y que practicás otro tipo de arte marcial? Y en las artes marciales inculqué a los 11 años, 12 años más o Un menos. montón. Un poco de taekwondo, de karate. Bien. Está bien. Pero mi pasión está acá en el ninjutsu. Te volcaste. Voy a morir con esto, sí, Es sí. distinto a todo. Es distinto a todo, es completo, es lo que a mí me llena, digamos. Está bien. Bueno, Marce, hoy Sí. vamos a hablar de vestimenta ninja. ¿Qué Sí. te parece? Sí, vemos que están preparados, Eh, tienen toda la toda la vestimenta. artillería. Toda la Sí, se vino- artillería. Vemos que hay ropaje negro, a tal punto que lo escondieron tan perfectamente que no lo podíamos ver. Bueno, ¿quién Seguramente va a hablar? el Renji Carlos Vizca nos va a mostrar, ejemplificar, hablar de historia. Ya Como siempre. tenemos antecedentes en Artes Marciales 1480, cada vez que nos visita, nos ilustra con distintas épocas históricas, los nombres, el porqué de cada nombre. Bueno, a su juego lo llamaron. Bueno, perdón, Carlito. ¿Sabes una cosa? Ahora que comemos carne de burro, nos va a desanar.
Muy bien, maestro. Brillante, como siempre. Es Aznar. Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que el ninja era un espía, ¿sí? El uniforme del ninja como tal es muy nuevo, ¿sí? Pero en la era pre-Meiji, ¿sí? Antes de la restauración japonesa, el ninja no tenía uniforme. ¿Sí? No tenía uniforme. Porque el ninja Claro, me era un parece que espía. usted dijo que se vestían, como que se disfrazaban o de cocineros o de... Bueno, el ninja en sí no es un arte marcial Competitivo. no, en el estilo, en la palabra arte marcial, ¿sí? El ninjutsu es como un sistema operativo de combate en esa época. Claro. ¿Sí? Entonces, el uniforme estaba dado en las circunstancias en las que iba a ser el trabajo. En la línea nuestra, que es la de los Saika, ¿sí? Había 4 falanges de ninjutsu, ¿sí? 4 grupos de ninja. Y cada uno tenía su vestimenta concorde al trabajo que realizaba. hacía? Por ejemplo, tenían los Kusa no Mono, que los tipos no se vestían de verde, tenían una especie de antiguo y primitivo traje ghillie, que es el que usan los francotiradores, bueno, ellos tenían como un poncho hecho con paja, una migaza también hecho con paja, y los Kusa no Mono eran, digamos, una especie de guerrilleros. Kusa quiere decir hierba o pasto, ¿sí? Entonces los tipos se camuflaban eran como, a ver, trayéndolo más acá al siglo XX, eran como los vietnamitas, el Vietcong, Claro. ¿no? Que eran, Sí. no lo veías nunca, y salían de cualquier agujero y te disparaban. Bueno, Sí. los Kusa no Mono eran lo mismo, ¿sí? Después tenías por otro lado los Mawari no Mono, ¿sí? Mawari quiere decir persona que anda dando vueltas, ¿sí? Mawari no Mono eran los que se dedicaban a hacer... El espionaje. Claro, entonces la ropa de ellos no era un uniforme, era ropa común Claro. de cualquier persona que anda por ahí, porque estaban muy cerca de los castillos, muy cerca de la gente que tenían que espiar. Entonces, bueno, ellos se disfrazaban de lugareños, podían ser cocineros, capaz que tenían un puestito de comida, capaz que hacían acrobacias en la calle, incluso pedían trabajo como jardineros. Entonces ellos usaban su ropa de jardinero, herramienta de jardinero, porque vos no vas a ver un jardinero con una espada. No. No. Entonces, ellos, ¿qué hacían? Con las herramientas, ¿sí? Que usaban generalmente, las implementaban como armas. De ahí viene un término que nosotros conocemos como Odakorotsu, que es improvisación de herramientas como armas. Después, bueno, tenías los Shi no Mono. Shi quiere decir muerte. Ellos eran los que una vez que los que hacían, digamos, La inteligencia previa. claro, le decían, bueno, acá tenés que ir acá, hay 5 habitaciones, allá hay un baño, acá es donde duerme fulano. Entonces mandaban a los Shinomono Y y ellos hacían el trabajo. Solo que los Shinomono eran muy especiales. Los tipos iban, te hacían el laburo y se iban. Su uniforme era un negro rojizo, porque el rojo en la oscuridad no se ve. Los bastoncillos de los ojos no ven el rojo en la oscuridad, ¿sí? El negro sí es muy detectable, pero un rojo ladrillo No se ve. no se ve. Entonces ellos impregnaban su uniforme con sangre de animales, ¿sí? De la faena, ponele, la secaban después a la luz y la ponían y se iban. Y cuando salían eran fantasmas.
y si en algún momento lo detectaban, y los tipos se autosacrificaban, porque no podían delatar a sus compañeros. Y a veces los samuráis Capturaban te algunos. capturaban algunos y eran muy duros, ¿sí? Te freían en aceite, hacían cosas terribles. Entre los tipos era mucho más fácil, Claro, matarse y... claro, y listo. Porque una vez, imagínate que te frían en aceite acá, le decía a tu mamá. ¿Entendés? Y claro, Delatás a todos, ponele. está bien, eran... Y después, bueno, después tenían las Kuroirán, que eran las orquídeas negras dentro del clan. Ellas también... Las chicas. Claro, no usaban uniforme, ¿no? Ellas se hacían pasar por gente de limpieza, en la cocina, ayudante de cocina, trabajos que no eran... detectables. Claro, Otra cosa. porque una cosa es ser, un ejemplo, maestro chef, y otra cosa es una que limpia los platos. Claro. ¿Entendés? Y ese era el trabajo que ellas elegían para pasar desapercibidas. ¿Sí? Claro, para hacer el trabajo de espía. Claro. Hacían su trabajo y después se iban y nadie notaba si estaba o no estaba. Entonces, bueno, los uniformes eran específicamente para el trabajo que iban a realizar. Ajá. Después el uniforme negro, ¿sí? Ya viene mucho más moderno, digamos. Más sofisticado. No sofisticado, pero es más moderno. Y viene el teatro kabuki. En el teatro kabuki están los actores que interpretan los personajes, pero atrás están unas personas vestidas de negro, que son los que le tiran la línea, el diálogo, ¿sí? Y en el teatro kabuki, esas personas que están de negro, atrás en el escenario mismo, son indetectables, es como que no están. Claro. A la vista. Claro, es como que no están, dan la sensación que no están, ¿sí? Entonces el uniforme negro hace referencia también a eso, al estar en el lugar y no estar al mismo tiempo, ¿sí? Por eso muchos van a ver el uniforme del ninja, que no se llama tampoco uniforme, tiene todo un nombre y cada clan le daba su nombre al uniforme, ¿sí? Muchos tienen uniforme negro porque hace referencia a eso, a estar en un lugar a la vista de todos, Pero que nadie lo vea. pero al mismo tiempo hacer como que no están, ¿sí? ¿Solamente negro es el uniforme ninja? Y hoy para diferenciarnos del karate, del taekwondo, Todo del negro. jiu-jitsu, usamos un uniforme característico, ¿sí? Porque si yo de repente me pongo un uniforme blanco con ribete negro, iban a decir hace taekwondo, Claro. ¿no? O todo blanco hace karate. Entonces, pero yo me pongo el uniforme de ninjutsu y ya está en la mente de la gente, ya está que ese uniforme es de ninjas. Claro. Entonces, bueno, es más que nada para diferenciarse de eso, pero en la realidad el ninja no usa un uniforme. Lo que pasa es que nosotros no trabajamos de ninja. Claro. No somos ni asesinos, ni espías, ni nada de eso. Entonces solamente lo enseñamos. Por ahora. Bueno, en algún momento cuando falte la plata, y bueno. Se verá. Se verá si tenemos que usar Claro. el ninjutsu. Bueno, antes Ah. de mostrar la indumentaria en el próximo bloque, igual tenemos varios bloques para eso. Sí. Podemos hablar un poco de la historia de los ninjas. ¿Cuál es el primer dato histórico de los primeros ninjas? Y la actualidad. O sea, bien a la historia, la raíz del ninja y la actualidad del ninja. Bueno, el ninjutsu, al no ser un arte marcial como como uno está acostumbrado a ver, ¿sí? Sino que era en su principio todas las fuerzas, todos los países y los reinos, ¿sí? Que tenían su fuerza armada, tenían que tener en algún grupito que se dedique al espionaje. Entonces los primeros registros que se tiene están en China, ¿sí? La India, la China, ¿sí? En China había grupos que trabajaban para la corona, entre comillas, ¿no? Que eran los Shifan, ¿sí?
un grupo muy conocido, poner en el ambiente, que uno conoce, eran el clan del Loto Blanco, ¿sí? Eran como tríadas, ¿sí? Eran como mafias en su momento. Ellos trabajaban en secreto, no se vestían de negro, ¿no? Eran eran gente espías. común. Claro, eran espías que estaban totalmente preparadas para eso. De China, esa idea viaja por todos lados, la idea de tener un grupo de espías. Porque si él, un ejemplo, es un emperador y yo soy otro, yo quiero saber qué está haciendo, pero yo no le voy a mandar 4 millones de soldados. Porque es un montón de recursos. Mandás 4 tipos. Mando 4 tipos que se hagan pasar por... y después me vienen a los 2 meses. Y le cuentan todo lo que hizo. O Y todo lo que tiene. entonces ahorro recursos, ahorro gente, y ya más o menos tengo una idea de cómo dónde está avanzar. parado. Claro. Y la idea del espía viene de esos pueblos guerreros. Pasa a Corea, ¿sí? En Corea tenemos los Sulsa. Los Sulsa eran personas del emperador, eran como, a ver, como para traerlo acá, el grupo Halcón, que son como una élite, puede ser, de la policía, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo mejor de los guerreros coreanos los llamaban para que pertenezcan a los Sulsa. Los Sulsas entrenaban un estilo de arte marcial que se llamaba Warang-do, ¿sí? Que no era un estilo clásico de pelea, sino que tenía supervivencia, camuflaje, sabían de medicina, la medicina del momento, ¿no? Completito. Era completo para un espía, ¿sí? La misma idea viaja hasta Japón. En Japón los samuráis también necesitaban tener un grupito de personas que espíen a la otra, al otro samurái, a ver qué es lo que estaba haciendo. Y a veces eran contratados porque había familias que trabajaban directamente como espías, eran clanes familiares, y eran contratados por samuráis. Y algunos samuráis también iban a hacer trabajo de espionaje con sus samuráis. Entonces, a veces está un poco mal informada la gente que decía que el ninja era enemigo del samurái. Era todo una mezcla. Era todo lo mismo. Era una mezcla. Claro. A veces había ninjas que luchaban contra un clan samurái, pero eran amigos de este clan samurái, porque eran contratados. Claro. Entonces acá en este grupo no había mala onda, había mala onda con el otro. Pero aquellos escribían las esquelas de la Sí, como historia. las barritas. Claro. Otro grupo, ponele, más tirando a la parte de Arabia, ¿sí? Los países semitas, ¿no? Ahí tenían los Hayashin, que eran un grupo también, no tanto como los ninjas, ¿sí? Pero que operaban en la clandestinidad y hacían unos trabajos de asesinato. De la palabra Hayashin, árabe, viene el asesino. Sí, asesino. Claro, pero eran Hayashin, porque eran contratados y se les daba hashi, ¿sí? Que era una droga en Sí, la época, y ellos, bueno, eran como... La paga de ellos era eso y la idea de que cuando mueran iban a ir a un paraíso. Sí, terrenal. Claro, el mejor de los paraísos para ellos. Entonces los tipos iban y Y lo hacían hacían. eso, claro. Le pedían a la... Y en la actualidad, En la actualidad, bueno, nada, en la actualidad la idea, digamos, prosperó y tenemos grupos de espionaje, no con tanto, con el mismo trabajo que hacía Claro, Ninja, pero sí no. con la misma idea, el sigilo, el camuflaje urbano, digamos, porque ahora Sí, sí. no estamos en la selva, No. un camuflaje urbano. Él está camuflado.
Claro, cualquier persona que esté... Porque vos ves una persona vestida de ninja en la calle y ya te corres. Ahora ves un tipo que barre la calle y ni siquiera lo registrás en el cotidiano. Caminás y seguís. tu cerebro lo borró a la segunda cuadra. Sí. Y eso es lo que busca el ninja. Claro, que no sea reconocido como Claro, ninja. claro. Y hoy en la actualidad, bueno, seguramente cada país debe tener su grupo de espías, de élite, ¿sí? Que trabaja, no ahora como ninja, pero con la misma idea que se tuvo. ninja, claro. Porque la idea, o sea, en China, el emperador Sun Tzu, Sun Tzu era un guerrero, me acuerdo, bueno, él decía que un ejército sin ojos ni oídos está destinado al fracaso. Entonces se hacía referencia a grupos de espionaje. Espía, claro. Ajá. Sun Tzu escribió el libro de la guerra, era muy conocido. Sí. Bueno, Se llama El Marce. arte de la Él guerra. es el arte de la guerra. El arte de la guerra. Vamos a Sí, un sí, corte. realmente no nos da casi lugar Al corte. a, Al corte. a hacer preguntas porque ya directamente va avanzando sobre la historia. Sí. Me parece que acá su compañero en el próximo se va a empezar a lucir mostrando Vamos a ver, ajá. indumentaria. Pero antes, Preparale del corte y del mate, maestro Toledo, le voy a dar este teléfono. Usted lo va a interpretar rápidamente. 113 805 6985. Sí, Lo sí. repito. 113 805 6985. Y el Instagram, el Facebook. Seren.soluciones. Ah, bueno. Indumentaria Hola, Mariana. Mariana Seren, indumentaria para todo tipo de arte marcial, así que la saludamos, Seren.soluciones. Gracias por acompañar Artes Marciales 1480. Ahora sí, vamos a un pequeño corte y volvemos con más programa, el programa, ¿sí? ¿Ya? Ya es el programa de las artes Él es marciales. el programa. Hoy es él. Bueno, ya volvemos. Estás escuchando Artes Marciales 1480 con el maestro Omar Toledo y la dama Mirta Abegone. En la 1480, Artes Marciales 1480. Hoy, Chayu Do Kwan. El Chayu Do Kwan es un arte marcial de defensa personal. Se caracteriza por adaptar la técnica a cada practicante, sin esquemas preestablecidos. Trabaja el orden, la disciplina, la concentración y la defensa personal. Adapta la técnica a cada practicante, de acuerdo a sus aptitudes físicas. Los cinturones en Chayu Do Kwan se dividen en QA y QB. El QA incluye los cinturones blanco, amarillo, naranja y verde, mientras que el QB incluye los cinturones azul, subinstructor, rojo, instructor y negro, profesor. Chayu Do Kwan. Artes Marciales 1480. Estás escuchando Artes Marciales 1480 con el maestro Omar Toledo y la dama Mirta Abegone. En la 1480. Las mentes grandes hablan de ideas. Las mentes medianas hablan de eventos. Las mentes pequeñas hablan de los demás. Muchas gracias. Seguí escuchando Artes Marciales 1480. La mente es igual que un paracaídas. Solo funciona si se abre. Que tengan muy buen fin de semana y gracias. Estás escuchando Artes Marciales 1480 con el maestro Omar Toledo y la dama Mirta Abegone. En la 1480. Artes Marciales 1480. Hoy, Chayu Do Kwan. El Chayu Do Kwan es un arte marcial de defensa personal.
se caracteriza por adaptar la técnica a cada practicante, sin esquemas preestablecidos. Trabaja el orden, la disciplina, la concentración y la defensa personal. Adapta la técnica a cada practicante, de acuerdo a sus aptitudes físicas. Los cinturones en Chayu Do Kwan se dividen en QA y QB. El QA incluye los cinturones blanco, amarillo, naranja y verde, mientras que el QB incluye los cinturones azul, subinstructor, rojo, instructor y negro, profesor. Chayu Do Kwan. Artes marciales 1480. Seguí escuchando Artes marciales 1480. Muy bien, seguimos en Artes Marciales 1480, como reza la placa, aunque en estos momentos dice campeones de mataderos. Usted es un campeón también de mataderos. Sí, nací acá en Los Perales. Siempre aparece, ¿no? Sí, porque este lunes vuelve Campeones de Mataderos a la 1480. Bien, A bien. partir de las 18, con Ceci Prepotente y quien les habla, vuelve Campeones de Mataderos. Pero estamos en Artes Marciales 1480. Bueno, ahora le toca Qué momento, ¿eh? al sensei Javier Paz hablar. Vamos a ver si habla también como el Shihan. Bueno, ya la parte histórica, ejemplos Sí, bueno, lo mismo. del arte. Se lo mismo. ¿Podemos Sí, llamar el arte del ninja? Sí. Sí. Sí, el arte del ninja. Sí. Bueno. Muy bien. Todo suyo, Javier. Bueno, acá la parte histórica, digamos, ya la comentó acá mi maestro, el Renji Carlo Visca. Ya dimos una introducción a lo que sería cómo llegó el ninja o el arte del ninjutsu. Y bueno, ahora vamos a pasar un poco a la vestimenta del ninjutsu. Ya aclaramos que la vestimenta esta viene de otras culturas, que en sí es más que nada para que el arte marcial sea reconocida como tal. Pero bueno, nuestra vestimenta en sí se llama Karasufuku, que significa la vestimenta del cuervo. Como verán, nuestro símbolo es un cuervo, el Yatagarasu, un cuervo místico de 3 patas, que es el emblema el cual el samurái, del cual representamos nosotros, tenía el símbolo de su familia, era el símbolo de su familia. Entonces su grupo ninja eran los cuervos de Saika, los rebeldes de Saika. Entonces de ahí viene la vestimenta del cuervo. Como toda vestimenta, obviamente, tiene primero chaqueta y pantalón, chaqueta waji, pantalón subón, negro. Muy bien, mostramos a cámara. Ahí está. Es chaqueta y su nombre. Chaqueta waji, Uwagi. wagi, Wagi. sería, ¿sí? Con atado cruzado, al estilo japonés, obviamente. Chaqueta tradicional sería. Una chaqueta ninja es como que no tampoco refleja a la luna, es imperceptible a la vista, esa es la idea, primero, en la oscuridad. Pero cuando hay luna, por ejemplo, Luna llena. no impacta, ¿no? Es como que absorbe la luz. No, bueno, el negro en una noche de luna llena es totalmente visible, como si fuese el mediodía. No había. Por eso el ninja sabía en qué momento salir y en qué momento no salir. Generalmente salía cuando había lluvia, todo estaba todo encapotado, donde la gente no quería salir ni a asomar la cabeza afuera. Era el momento donde el ninja salía, no donde estaba lindo. Con luna llena, no. Claro. Claro, obviamente el ninja estaba preparado para todo, ¿eh? Bueno, por otro lado tenemos el pantalón, que también es como un pantalón de artes marciales, con un reforzado abajo, para poder estirar las piernas, en el caso del ninja para hacer más cosas, ¿no? Para poder escalar, para poder correr a gran velocidad sin que se le rompa el pantalón, reforzado obviamente. Pero bueno, por empezar tenemos el chaqueta y pantalón, que bueno, como en todas las disciplinas siempre hay. Siempre. Bueno, Hay- entonces vemos que se emparentan como las disciplinas, lo único, color negro. Hasta ahora hay una similitud
Hasta ahora sí, Claro, hay una hasta similitud. ahora. Pero bueno, obviamente la vestimenta del ninja iba más que solamente chaqueta y pantalón, Claro. sino que lo más completo posible. Vamos a pasar directamente a la faja, que para nosotros es kaku obi, sería. En nuestro estilo, como es pre-Meiji, y por decirlo así sería más antiguo, no existían los obi, los cinturones como en todas las disciplinas de artes marciales, sino que nosotros ya contamos con faja antigua que para nosotros es kaku obi, ¿está bien? Tiene un atado especial, y esto determinaría ya la antigüedad de nuestro estilo. Muy bien. Bueno, ya pasaremos un poco a las manos, y en las manos tenemos tecos. Hoy trajimos dos tipos de tecos, uno más funcional que otros. Digamos, tenemos uno de tela, que podrán ver acá. El cual hace que refuerce las muñecas. Un atado rápido. Obviamente del mismo color que la vestimenta. Opaco, color opaco. Y también tenemos uno más funcional. ¿Qué lo hace funcional? Que es más reforzados. Directamente en el interior tiene placa de metal, el cual ayudaba al guerrero, al ninja, a poder cubrirse de ataques más fuertes. Esto resiste un palazo, hasta un fierrazo también. Sí. Está aprobado directamente por mi maestro, a mí mismo. Es verdad. Así que gracias a esto mi maestro no me ha partido de brazo en algunas ocasiones. Pero bueno, son distintos tipos de tecos, tal vez para distintos tipos de misiones. ¿Está bien? Capaz que alguna misión, digamos, o en ese momento decían, estaba más complicado, podía recibir un golpe con certeza. Exactamente. Entonces vos ya podrías tener la protección de esto en tus brazos. De ahí viene el mito, decían, ¿cómo el ninja podía parar un palazo sin hacerse nada, sin romperse el brazo, sin dañarse? Y bueno, eso eran unos trucos bajo la manga, como No quien se dice. veía. No, claro. Ante la desesperación de la guerra o del combate en la noche, recibió un palazo. Yo estaba seguro que no me iba a quebrar porque tenía la protección del teco reforzado. Pero el samurái que me atacaba o el guerrero que me partía el brazo de un palazo, no lo sabía. Entonces de ahí vienen muchos mitos que decían que el ninja tenía habilidades sobrenaturales o fuerza sobrenatural. Pero eran todos trucos nada más. ¿No trajiste la cañita para respirar bajo el agua? Eso es, Es raro que no te enseñó. hay muchas cosas que seguimos aprendiendo del maestro Renji. Por suerte es mucho material, tenemos para años. Esto nunca se termina de aprender. Por acá tenemos el hakama, La pollera. por decirlo así. La pollera antigua, digamos. La usan varios artes marciales y en especial el karate. El aikido, El kobudo. aikido también. Las artes marciales muy tradicionales todavía los maestros usan. La pollera. Se dice hakama, pero yo digo la pollera. Ese que usa Joan que fue el maestro Campo. Al maestro Campo y a la hija de la chica, la alumna de Juan Juárez. Ah, sí. Sí, pero al maestro Campo lo vi a él hacer formas con el... Con la hakama. Claro, muchas artes marciales usan, japonesas, ¿no? Sí, sí. Yaido, Kenjutsu, Kyudo también, el arte de la arquería. De la arquería también lo usa. Ahora, ¿ellos usan hakama o bakama? Nosotros usamos, bueno, hay una diferencia entre lo que usamos nosotros, ¿sí? Y lo que usan muchas artes marciales tradicionales, que son hakama, pero la nuestra es un bakama, ¿sí? El bakama está fruncido a la altura de la rodilla, por debajo de la rodilla, ¿sí? El hakama es amplio, pero cuando se frunce, ¿sí? Para que tenga mejor ejemplo. Ajá, ahí se frunce esto. Eso se frunce y queda como una bombacha por sobre la rodilla. Ese sería Un bakama. el bakama, en realidad, para decirlo así. Claro, pero Entonces nos molestaba. Claro. Era para montar el caballo también. Era mucho más fácil. Exactamente. si no se trabaría
Claro, claro. Entonces, para que vayamos aprendiendo la diferencia entre las vestimentas. Claro. Ya el hakama ya sería la parte abierta abajo, que en muchas disciplinas japonesas la tienen. Pero para nosotros sería bakama, sería. Bien, bien. Bueno, pasamos a un poco Sí. a hablar un poco de la parte inferior. Sí, mientras vas seleccionando esa indumentaria, ¿la ropa ninja fue evolucionando o prácticamente desde el vamos se mantuvo siempre la misma indumentaria? No, bueno, el uniforme del ninjutsu, una vez que ya el ninjutsu dejó de ser funcional a las fuerzas modernas, cuando se empezó a enseñar ya como arte marcial y no como un sistema de combate operativo, la mayoría siguió usando lo que sería la chaqueta, el pantalón, los tabi, ¿sí? Que son las zapatillitas con el dedo separado. Algunos usaban unos tecos, son como unas muñequeras nada más. Sí, sí. Claro. Y la evolución no fue tan... Hoy podemos ver el mismo uniforme que se habrá usado hace 70, 80 años atrás, 100 años atrás, como mucho, cuando se empezó a enseñar a nivel más popular. Lo que pasa que nosotros, al ser una escuela tradicional, si bien entrenamos con ropa sencilla para no estar siempre con mucho peso, cuando tenemos que mostrar nuestro estilo en alguna exhibición o algo, vamos con toda la ropa tradicional. Claro, y la evolución, bueno, nada, no evoluciona, porque si evolucionaría, dejaría de ser algo tradicional. Yo podría usar, en vez del uwaji, ¿sí? Podría usar un chaleco táctico del siglo XXI, pero ya dejaría de ser algo tradicional. Claro. En vez de, Dejaría de ser ninja. claro, en vez de usar tabi, usaría borseo táctico, usaría pantalón táctico, usaría balaclava. Claro. Nosotros, nuestro estilo es puramente tradicional. Y, a ver, evolucionó a nivel tejido de la tela. Claro. Sí. Fue cambiando la tela con Pero después el uniforme trató de más o menos siempre llevar la misma línea. Claro. Sí, sí. Como para que lo reconozcan. También. Bueno, Bueno, ahora pasamos a la parte, digamos, de las piernas. Y creo que una de las claves del ninja son los pies. Sí. La velocidad, el ser sigiloso. Tal La cual. clave está en los pies, ¿no? Más Claro. que en los brazos. Y era todo un conjunto, pero en los pies el ninja tenía que ser muy sigiloso con eso. Para caminar y para correr. Nada, seguro. Para caminar, para correr, para escalar. Y para caminar de todas formas silenciosamente, porque no ser detectado era la herramienta más poderosa del ninja. Si podías entrar, hacer su trabajo e irse sin ser detectado, Era lo máximo. yo creo que era lo máximo, sí, de verdad. Es la meta mayor, digamos. Ahora, si era detectado tendría que correr y tener velocidad. Pero ¿hasta qué punto podía tener velocidad? Si estaba muy sobrecargado, el peso también, el cansancio. Entonces todo era evaluado y estudiado, ¿no? Por eso, obviamente, el ninja primero estudiaba todo lo que era necesario antes de recurrir a la misión. Así sea un castillo, un asesinato, un robo de algún documento, lo que sea. Primero se estudiaba bien, entonces ya iba preparado para esa misión. Claro, no actuaban hacia No improvisaban. No improvisaba. nunca. Claro, la improvisación era muy difícil. Capaz que en el combate podía improvisar, pero siempre... En la tarea no. Pero siempre trataba de estar estudiado, todo estudiado. Desde la cantidad de soldados hasta la cantidad de lugares donde se podía esconder, hasta dónde podía escaparse, hasta qué herramientas llevar. Cada herramienta parece que no, pero era un peso más. Claro. Entonces, si yo iba con 100 kilos más en herramienta, en armas, en todo, obviamente que no iba a poder escaparme, menos escalar. Iba a estar complicado. Entonces, la preparación física y el estudio era fundamental para el ninja. Y para el ninja, para el grupo, ¿no? Obviamente. Bueno, así que retomando a la
a la vestimenta, que ya vamos más o menos por la mitad, digamos, ya pasamos a la parte inferior, y por este lado tenemos las kiajam, sería como unas tobilleras, polainas, digamos, que reforzaba, digamos, las piernas del ninja, digamos. Si bien estas son estéticas, son livianas, había distintos tipos de kiajam, de unas telas, o de hecho también en forma de tecos, de esta forma, que te reforzaban por dentro. Entonces vos sabías... Yo si esas también tenían metal adentro. Y si tenían los recursos, lo podrían hacer. Yo creo que si tenían los recursos, lo podían hacer. Y obviamente, correr, frenar un palazo o hasta dar una patada con una kiaján que tengan fierros adentro y te va a romper una costilla seguro. O sea, te reforzaba a la parte de ataque. Entonces, ayudaba un montón las kiaján. Aparte, ayudaban a proteger los tobillos en caídas, si bien capaz que hoy en día algunos se vendan los tobillos, las rodillas, las canillas para reforzar las caídas, porque las caídas eran muy importantes para niñas, si tenían que saltar de un techo, caer, rodar, entonces capaz que las kiaján reforzaban mucho esas partes también. Y por otro lado también tenemos lo que sería, bueno, ¿se podría considerar que es más moderno esto, Renji? Las tabis. Es moderno porque lo fabriqué yo. Pero... Bueno. Tenemos las tabis también. Las tabis son el calzados también, digamos, bueno, estos son más modernos. En esa época se utilizaba... Sí, los tabis eran como unos calzados clásicos japoneses. En todos los estratos sociales usaban tabis, que eran como unas medias, ¿sí? Hechas en la mayoría de los casos de tela, de algodón, ¿sí? El dedo acá servía porque ellos usaban esto dentro de su casa, Claro. ¿sí? Cuando salían afuera usaban unas hojotas de madera que se llamaban ¿cómo era que se llamaban? Gueto, ¿sí? Unas hojotas de madera con unos tacos de madera así. Como unos suecos. Claro, que era para no tocar el piso. claro, si llovía o si había mucha tierra. Cuando llegaban a su casa se sacaban las hojotas esas y volvían a andar en su casa con esto. Esto es un estilo clásico, caña corta, o sea, era cortito, que era lo que había en esa época. En esa época no había caña alta, ¿sí? Se usaba esto y después usaban Las canilleras. las kiaján, ¿sí? Para sujetar toda la ropa que estaba media floja, plum, se ponía esto. Generalmente la parte de abajo era también de algodón, ¿sí? Un algodón más reforzado porque era como una suela, Claro. ¿sí? Y eso era también lo que hacía casi inaudible al ninja cuando caminaba. Claro. A tal punto que en los castillos hicieron poner esterillas, ¿no? Esterillas de paja, de una manera especial que cuando el ninja caminaba hacía un ruido. Y hacían un piso de madera, ¿sí? Que se llamaba suelo de ruiseñor, que había lugares donde la madera iba, claro, se bajaba, y cuando bajaba hacían un chirrido. Rechinaba, ¿no? Claro, entonces... Hay que escucharlo. Claro, estaban tan paranoicos Sí. los samuráis que hacían de todo para poder, porque los Engancharlo. ninjas, claro, los ninjas caminaban y vos no los escuchabas. No, y tampoco si caminan con un zapato, Una media. una media, porque eso es como si fuera Claro. una media, no se escucha. Después a nivel más moderno ya se empezó a hacer de cueros, de otros materiales sintéticos, ¿sí? Yo en mi caso, bueno, y ya que te pasó el chivo, Sí. también las confecciono en cuero, las confecciono en tela, en distintas telas. Y como tenés fábrica de calzado, Claro, se me hace mucho más aprovechá. fácil. Exactamente. Me pidieron mucha gente que hace, que va a convenciones, vestidas con ropa así de anime. Me piden. Los animes son japoneses en la mayoría. Entonces, mayormente todos tienen un estilo de tabis, digamos.
en los pies. Por eso, mayormente, bueno, muchos chicos piden tabi porque su personaje es japonés y porque la vestimenta japonesa requieren tabi más que nada. Claro. Así Sí, que... sí, se ve mucho ahora el anime. En todos ¿No lados. lo viste a Goku, vos? Ah, bueno. Entre otros. Bueno, yo en casa tengo unas en forma de pantufla que también me la hizo mi maestro. Y la otra vuelta vinieron unos chicos y me dijeron, tenés unas pantuflas pezuña, me dijeron. ¿Cómo? Claro, y en una época salieron las zapatillas pezuña, Claro. que dividían el dedo gordo del... Y bueno, y ahí yo le empecé a comentar, no, mira, son tabis, un poco de la historia, y bueno, ¿para qué servía la pezuña? Para ponerse el calzado, la jota. Pero si no, no lo sabían ellos. O tenían pezuña o calzado japonesa nada más, pero... Sí, es cierto, hace un tiempo atrás se usaban. Las pezuñas, verdad. que justamente que hace parecido, tienen un parecido también en eso, en las pezuñas. Así que seguimos con el tema de la vestimenta. Ya pasamos a la parte de arriba. ¿Maestro quiere mostrar usted? No, muéstrelo usted, muéstrelo usted. Tenemos el Tsukin, digamos, que es mayormente el ninja de moderno, digamos, vos sos un ninja y a ver dónde está tu máscara, le dice, ¿no? Claro. Un ninja no es ninja si no tiene máscara. Claro, hoy se lo ve así. Entonces el zorro era ninja. Que yo no era muy ninja, su acting era así. Claro, entraba, desaparecía, hacía su trabajo y no sabían quién era. Claro. Bueno, Vestido de negro por la noche. la idea siempre estuvo viva, la idea del ninjutsu ahí. Sí. No, pero es cierto que no se sabía quién era. Nunca lo pudieron. De verdad. El único que lo descubrió fue el padre, si no me equivoco. En un capítulo En un capítulo. lo descubre que el padre, pero bueno, viven en la misma casa, aparece el zorro, desaparece el hijo, era como... Porque el padre fue herido. Ah, puede ser, Lo sí, sí. hirieron, y entonces él fue. Lo tuvo tan cerca y lo escuchaba hablar, o algo así, Mirá, se fue de dando hablar, cuenta. Marce, de hablar del ninja apareció el zorro. Ah, apareció el Don Diego de la Vega. Pero está muy bien que los propios ninjas digan que hay una similitud o hay una influencia, o vaya a saber, se Y habrán seguramente inspirado. la Sí, idea, la idea está. La idea siempre estuvo en... ¿no? Mirá, parece la Yatola. Mira cómo parezco aquí. Sí, después vamos a invitar a que aparezca un Igual- ninja. igual vestido completo es otra cosa, el ¿eh? próximo, para Sí. otro programa. No, pero que sea en la parte superior para que se vea en pantalla. Sí, sí, sí. Sí, Pero sí, sí. va a aparecer de De película. sorpresa, ¿eh? Sí. De sorpresa. Bueno, Acá tenemos esta... Bueno, el Tsukin, ¿sí? Propiamente dicho, es capucha, ¿sí? Pero la capucha del ninja, o sea, el Tsukin está dividido en dos piezas. Tenemos el tenugi, que es un pañuelo, ¿sí? Que es ese que se está colocando. Y después tenemos el fukume. Fukume es una tela que va en la boca, ¿no? Ahí está. Era para que no lo reconozcan, porque a veces el ninja era del mismo pueblo. No era por una cuestión, ¿no? Mística, sino que De a veces el vestimenta. ninja... Claro, para que los mismos que vivían en ese pueblo no lo reconocieran. Claro, ahí va Juan. Ah, No, entonces, deja de ser ninja. claro. Bueno, entonces en el Tsukin es todo el conjunto. Pero tenemos un tenugi y un fukume. ¿Sí? Ahí se transforma en Tsukin. La combinación de los dos sería ya Tsukin. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, tenemos no sé si se ve, tenemos un mempo, ¿sí? El mempo era también lo usaba mucho el samurái, ¿sí? Era para proteger la cara. Como una máscara. Claro, ¿sí? Y muchos ninjas, al pertenecer a grupos samuráis, tenían acceso también a algunas cosas. Como por ejemplo, tenían los tecos de metal, las Kyahan también la tenían de metal, y en este caso tenían un mempo, ¿sí? Lo que hacía, bueno, más fuerte a... Reconocible. Claro, pero también le daba como un aura
de ferocidad, Claro. ¿sí? Y por último teníamos... Realmente es notable ver a un ninja tradicional con celular, ¿no? Es bueno. Claro. es- hubo el paso del tiempo, cruce de culturas, Claro. Uno se va actualizando. se va actualizando el ninja. Ahí tenés las actualizaciones. Bueno, después teníamos, ¿sí? Un hitayate. Un hitayate era una vincha a modo de protector de la frente, que la verdad no protegía nada, pero los samuráis de bajo rango la usaban. Vos tenías un samurái terrateniente que tenía todo el bogu, que le dicen ¿cómo es? A la vestimenta, con el casco, la pechera, todo eso era bogu, ¿sí? Y a los samuráis de bajo rango, bueno, nada, le daban un hitayate. Y le decían, bueno, andá con esto, ahí tenés tu armadura, tratá de que no te peguen tanto en la frente. Claro. Psicológicamente digamos que era como una protección. Claro. Pero ¿cuánto te puede proteger eso? No, No protege, pero la persona va con el pensamiento de que si... Perdón. Entonces va con más valor a la batalla. Perdón. claro. Aparte de todo esto, de la vincha, ¿te enseñó a pintarte los labios? Completo. Completa. Y bueno, entonces el ninja, como muchas veces se colaba en las filas enemigas, él no iba de repente a ataviarse como un samurái de alto rango. Claro. Entonces, para estar en el montón, se vestía como un samurái de muy bajo rango, ¿sí? Y esto era muy clásico de los samuráis, y quedó dentro de la indumentaria. vestimenta, Ajá. Que no es lo mismo un hitayate, no es lo mismo que un haramaki, ¿sí? ¿Y qué diferencia No, hay? bueno, por ejemplo, también había, los otros eran de tela, ¿sí? Como es más duro ese porque es de cuero. No, pero los otros pertenecían era más nuevo, ¿sí? Porque los kamikaze tenían la tela, Sí. la bandana esa, Sí, ¿sí? con la bandera Con de la Japón. bandera japonesa, ¿sí? Pero esto era mucho más antiguo, ¿sí? Esto era más de la época, del estilo que entrenamos nosotros, ¿sí? Un hitayate. Bueno, ya estamos terminando un poco con la vestimenta. Bueno, y eso es una migaza, ¿sí? Una migaza que el ninja, cuando de repente se hacía pasar por un monje eremita, ¿sí? Un monje ermitaño, cosas así, lo llevaba puesto. Entonces él podía espiar desde ahí, porque esto tenía agujeritos, ¿sí? Claro, pero a él no le ven la A él no le ven la cara. Entonces él, disfrazado con la ropa de monje, y utilizando eso, podía pasar, y nadie molestaba a un monje, Claro. ¿sí? Pasaba desapercibido completamente. Claro, sí, no sé si pasaba desapercibido, pero nadie Pero le... nadie lo, Lo paraba. Que era un... Claro. Entonces él podía de repente hacer reconocimientos, de repente una logística, ¿sí? Y no hubiera levantado sospechas, ¿no? Y era algo muy clásico en esa Todos lo época. usaban para que no los reconozcan. Claro, en esa época estar vestido de algo raro, ya, ¿sí? Levantaba sospechas. Y si uno iba vestido, ponele, como uno cree que el ninja se vestiría hoy, sí, todo de negro, con una capucha, un mempo así de guerra, un hitayate, unos cuernos, así todo el mundo estaría, ¿viste? Loco. Claro. Pero si va vestido de un monje... De no. cura, es Y como si alguien fuera nadie- vestido de cura. A ver, sí. maestro, haga con su mano, con sus dedos, un número. Y así a ver si se ve del otro lado. A ver. ¿Número? Bájese el... A ver, no, pero no lo... A ver, ahora sí. No. ¿Qué número es? El 3. Muy bien.
¿Y el otro qué? 3 y hizo? medio, porque estaba con el dedo chiquito así. ¿Y eso? Aguante el aguante el metal. Bueno. No es el maestro Toledo si no hace esto. No, no sé. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay. Bueno, Esto muy bien. Es más que ilustrativo. Claro. Y demasiado ilustrativo. Soy de la vestimenta ninja. hoy sí, aprendimos. Y esto lo vamos a volver a ver en YouTube. Claro. Esto se vuelve a ver en YouTube. Cabe destacar también que a veces el ninja usaba una especie... Lo que el samurái tenía el bogu, que era su armadura, el ninja no podía usar algo tan pesado para su De misión. cuero era, ¿no? Y a veces era una cota de malla, ¿sí? Sí. Iba por todo debajo de la ropa. Y al tener la armadura debajo de la ropa, cualquiera que lo atacara iba a sentir que lo atacó, pero el ninja no le iba... La llamada. Entonces, ahí también, como decía Javier, crecía el mito de que los ninjas Eran eran inmortales. inmunes, claro, a los ataques, porque no veía ninguna armadura expuesta, porque el ninja tenía todo por dentro. Entonces, bueno, daba a esa ilusión de que el ninja no podía ser alcanzado por nada. Está buena la... Está buena la estrategia. Claro. Ujú. Porque nadie sabía lo que tenía, pero nadie lo podía lastimar. Claro. Entonces era como intocable. Claro. Y muchos pensaban que los ninjas tenían poderes sobrenaturales o que eran brujos, etcétera. De ahí vienen muchos mitos que han pasado de generación en generación. De artes marciales, por ejemplo, Son películas. no importa, pero se reconoce. Están basados en mitos. Las películas están basados en mitos. exactamente en eso. Como que el ninja nunca lo podía tocar nadie. Exactamente. No dejaba de ser una persona. Claro. Bueno, pero había mucho juego mental, sí, que hacían los ninjas. Por ejemplo, creo que una vez lo habremos contado acá, que ellos adiestraban monos, sí, de chiquitos, y sabían hacerle señas, sonidos que los monos interpretaban como órdenes. Entonces, en algún momento lo vestían con ropa negra, incluso con capucha, y mandaban a un grupo de monos a andar por los techos, ¿sí? Entonces los monos iban por los techos, y claro, y un samurái, capaz que estaba haciendo guardia, y miraba la secuencia esa de 4 o 5 monos, y volvía y le decía, no sabes lo que vi. ¿Qué viste? ¿No? 4 ninjas volando por los techos, y era algo imposible. Y claro, y después eso de boca en boca, ¿no? Otros eran también ninjas, claro, como estaban algunos, con una ropa que no se veía en el contraste con la oscuridad, ¿sí? Iban con una bolsa y con algún bicho adentro, un ejemplo, un cuervo. O una víbora. No una víbora, o una víbora, quién sabe, o un murciélago, adentro de una bolsa. Y se ponían a propósito para que lo vean, ¿no? Y cuando el samurái iba a ver qué onda, plum, tiraban un kemuridama, que es una bomba explosiva que hace humo, tiraban un kemuridama, hacían una cortina de humo y tiraban el bicho. Se convirtió en... Claro, entonces el que ve de este lado, lo que vio es un ninja, de repente, plum, una bomba de humo y salió volando un murciélago. Va y le dice, ¿no sabes lo que me pasó? ¿Qué pasó? Le dice, un ninja y no sé qué pasó, una bomba de humo y de repente se transformó en un cuervo y se fue volando. Yo no voy más. Claro. ¿Qué te parece? Entonces de ahí viene todo el mito. Los mitos. Eran muy astutos. Claro. ¿Sí? Jugaban con la mente del enemigo. Claro. Pero qué mejor que eso, que la astucia, ¿no? Pero Claro. no, sabían, Claro. es el arte de la guerra. Nada, claro. Y sí. Tal cual. Por eso los mitos y el que el ninja tenía la habilidad de frenar una espada, por ejemplo, con los tecos, o la habilidad de manipular fuego, humo, todo eso fue llenando a la gente de tener miedo. A los mismos samuráis se encontraban con una persona de noche vestida de negro y no sabían qué hacer, capaz que se convertían en un bicho. Claro. O capaz que te hacía un pequeño rajuñón con una pequeña arma y vos decís, no pasó nada.
y al otro día amaneces muerto porque las armas estaban envenenadas. Entonces todo eso, vos no te encontrabas con un ninja y no sabías qué iba a pasar en esa época. Yo tenía un compañero que tenía una cuchilla así. Vivía en Moreno, el compañero este. Y le frotaba el filo con ajo. Con ajo. Se oxidaba. Entonces, Claro, agarra tétano. un tétano terrible Claro. le agarraba. Claro. No, pero, o sea, estamos hablando de miles de años atrás. No, bueno, tampoco tantos miles de años, pero estamos hablando del siglo XV, de ahí en adelante para Estamos en el siglo XXI. unos 500 años, ponele. 500 años. Claro. Donde Claro. ellos desarrollaron. Pero eso en lo que sería el ninjutsu en Japón. Pero después, mucho más atrás, la idea viene de mucho más Claro, atrás. eso le quería decir. Sí, mucho más atrás, sí. ¿Quién? Del siglo V más o menos. El ninjutsu en Japón. Pero, como hablamos al principio, en la China, en la India, ya capaz que la idea de un grupo de espionaje ya pone 1000 años. Ponele. ¿Se sabe dónde empezó la idea de los ninjas? No, No se sabe. y no se sabe porque es algo, es como decir de dónde empezaron los grupos, el primer país que hizo la guerra a otro país. Todos los países Sí, hicieron una guerra a otro país. desde la época, Claro. del hombre de piedra. Claro, los sumerios, los hititas, los egipcios, los mayas, los atletas, todos tenían su grupo de guerra. Y capaz que alguno le habrá dicho a algún guerrero, andá, fíjate lo que está haciendo fulano. Claro. Y ahí ya se transformó en el primer espía. Claro. ¿Sí? Pero rastrear los orígenes del ninja es como... Es imposible. No, porque Es el ninja difícil. no es un arte marcial, ¿sí? Hoy tal vez es un arte marcial, pero en su momento el ninjutsu era el arte del espionaje, era un espía, y todos tuvieron espías en algún momento, seguro. ¿sí? Al principio han sido medio rústicos, y después con el tiempo se fueron refinando distintas cosas. Bueno, sí, pero hace mucho que siempre existieron. Siempre existieron desde que hubo pueblos y reinos con alguna tropa guerrera, y algunos habrán sido elegidos para... Ser espías. Claro. Para saber lo que hacía el otro. Sí, tal cual. Por eso, si nos remontamos a la idea del espionaje, y no, 1000 años, miles de años. Claro, eso lo quise explicar, eso lo quise decir yo, que era muy... Era muy antiguo, claro. Muy antiguo. Ujú. Voy a proponerle al presidente del club, ¿viste? Donde daba clases yo, Sí. para el Día del Niño si podemos hacer una exhibición de niños. Estaría estaría bueno, bueno, ¿eh? estaría ¿Qué sería eso? ¿Agosto? Agosto. Sí. Si no lo cambian, sería el tercer domingo de agosto. Ajá. Sí. Estaría bueno, Han cambiado la Claro. fecha. Sí, estaría bueno. Ahí tiene piso de así de suelo, ¿no? Ahí se puede tirar bomba de humo, cualquier cosa, ¿no? Todo el Yo show. siempre pregunto eso y nunca me dejan, porque en todos los torneos hay tatami. Y si tiramos una bomba se quema todo. Entonces, Claro, si tiran una bomba se prende fuego el tatami. claro, Una vez Pero eso tiraste sería algo en un muy tradicional nuestro. ¿Te acordás? en un colegio sí tiré, pero porque tenía el piso de baldosa, entonces ahí tenía más libertad de tirar y que explote y no pasa nada. Claro. Pero es algo muy tradicional de la escuela, sería, ¿no? Un ninja que no tire una bomba de humo, la gente espera. Ve ninja. Claro, quiere una ve bomba de ninja, humo. Viene ninja, y bueno, tiene que tener enmascarado, y quema, y no, tiene que tener espada, y quema, y tiene que tener la bomba de humo. Si no, no es Claro. completo, es así. Vamos a decir las cosas como son. Y lo traen para el Día del Niño, pero van a estar más embobados los padres que los chicos. Seguramente. No, bueno, pero los chicos también les gusta. Y Sí. Puede ser, pasa que también pasa por el tema de las épocas, ¿no? Ajá. Digamos que los padres de hoy en día, capaz que en su época de niñez, en los 70, los 80, donde el ninjutsu era famoso por las películas de cine, y capaz que ellos deseaban ser ninja, o miraban películas de ninja, Yogosuki. Yokosuki, ninja americano, entre muchas, Hiroyuki Sanada también sacaba películas.
Y era la edad de oro del ninjutsu, digamos, ¿no? Por las películas, ¿no? Hablando de las películas. Hoy en día esa persona tan adulta, tienen hijos, nietos, entonces ve una exhibición donde hay un grupo de ninjas enmascarados que tira la bomba de humo y no, tan peor que los chicos. Claro. No, sí. Tal cual. Antes lo vieron en una película, ahora lo están viendo en vivo, en directo. No, Ah. tal cual. Bueno, seguimos con... Muy bien, vamos a hacer como una especie de repaso mientras escuchamos un sonido, porque es el mensaje que la dama Mirta Begone nos dice que hay que mencionar este teléfono. 113805-6985. Y estos contactos de estas redes sociales. Seren.soluciones. Ahí estaba Mariana Seren dejando su mensaje, que escuchamos de fondo, ese sonido de celular. Sí. Es Mariana Seren que dice, me tienen que pasar el aviso. Así que, indumentaria para artes marciales. Mariana Seren. Muy bien. Cumplido también. Y ahora hacemos un repaso de la indumentaria, sí. Mostramos y decimos el nombre. Ya hemos dado el detalle de su utilidad, de lo que significa, pero vamos a hacer un repaso con el general. Renji y con el Sensei. Así, muy rápidamente, muy rápidamente. Recuerden, lo pueden volver a ver en YouTube, la 1480, ¿eh? En breve, en breve. Termina el programa y ya casi al toque está subido. Bueno, A ver, un repaso veloz, así, a lo ninja. claro, pero que los nombres los diga el maestro. Claro, porque, sí. El Sensei. que está al lado, pobre se habló todo y mostró todo. Entonces, Hasta hice de modelo también. Claro. de modelo, así que ya está, ya cumplió su misión. Bueno, tenemos, digamos, en la parte tradicional, ¿sí? Y la parte más clásica, como en todas las artes marciales. Ahora podemos hablar de eso. Tenemos una chaqueta, un pantalón, ¿sí? Recordemos que lo que sería ropa de entrenamiento, en Japón se lo denomina como gi. De ahí viene el karate gi, el judo gi. Sí, es como ropa de entrenamiento para tal arte marcial. Nuestro caso, el genérico sería Shinobi Susoku. ¿Sí? Como que sería como ropa del shinobi, ropa de espía. Pero cada clan nombraba a su uniforme con el nombre propio de ellos. Como dijo el sensei, en nuestro caso es Karasufuku, que es ropa de cuervo, por el emblema nuestro es el cuervo, ¿sí? El que funda a los rebeldes de Saika, ¿sí? Saika Magoichi, Saika Suzuki Magoichi, él se vestía con un uniforme negro, un bogu, ¿sí? Negro también, y tenía como unas cosas así de plumas, y tenía el mempo, que esto medio en pico. Entonces Parecía el pico del cuervo. claro, entonces bueno, en nuestro clan Ahí es está. Mostrándolo Karasufuku. lo más cerca posible a cámara ahí. Ahí está, perfecto. Esto es como un mempo clásico. Clásico. ¿Sí? Pero bueno, entonces tenemos el subón, que es el pantalón, tenemos el uwagi, ¿sí? Que es la chaqueta, tenemos el kakuobi, que es la faja, ¿sí? Tenemos un hakama, que nosotros lo convertimos en bakama, porque lo ajustamos abajo. Claro, tenemos acá en las manos, para ocultar también, ¿sí? la claridad de la mano, ¿sí? Tenemos unos tecos, tenemos unas kiahan en las piernas, tenemos los calzados, que son tabis, bueno, tenemos la capucha, ¿sí? Que nosotros la sabemos como sukin, y que está dividido en lo que sería el fukume, un pañuelo para la boca, y un tenugi, que es un pañuelo para la cabeza, ¿sí? Después, y esto no lo contamos porque, digamos, es okuden es secreto, cada escuela tiene su okuden, ¿sí? Nuestra ropa tiene distintos bolsillos para distintos propósitos. Eso solamente lo conocemos lo que entrenamos.
este estilo. Entonces, tenemos bolsillos en distintas partes, y son, te doy un ejemplo. La fuerza hoy policial, ¿sí? Tiene un chaleco táctico donde acá tiene el arma, acá tiene el cuchillo, acá tiene los cargadores, por acá tiene los ganchos. ¿Para qué es eso? Para que el tipo no piense dónde buscar las cosas. Entonces ya hace así, ya sabe lo que tiene que agarrar. Porque uno está acá, el otro está acá, el otro está acá. En este caso es lo mismo. Nosotros teníamos distintos bolsillos, ¿sí? Donde nosotros sabíamos dónde estaba cada cosa. Entonces no tenemos que pensar dónde están las estrellitas. Y estás ahí buscándola. Entonces vos sabés dónde está cada cosa, ¿sí? Y esos son los ocuden dentro de la escuela. Son secretos que... Claro. Ahí te das cuenta que nuestro uniforme no es solo un uniforme de práctica, ¿sí? Si bien nosotros usamos, como dije al principio, un uniforme más liviano para entrenar entre nosotros, cuando damos una exhibición o realmente mostramos la parte histórica como hoy, el uniforme es todo completo y tiene un montón de cosas. No es solamente un karategui negro, ¿sí? Es un uniforme de guerra, propiamente dicho. Claro, ahí está la diferencia. Claro. Con el cuadrito. Tal cual. ¿Qué es? Katana, ¿no? Lo que usan ustedes. Bueno, si tenemos que hablar de katana, tenemos que volver otra vez a la China. Wow. Y de ahí empieza otra vez. Y ahí empieza esto chino. No viajo en aviones. Yo creo que si tenemos... no cuenten para volver a China. Yo creo que tenemos que hablar de katana o hojas en sí, algo que tenga que ver filo, tiene que ser para otro día, digamos. Bueno. Un día que tenga que ver con todo lo que tenga que ver con espada. Una vez creo que hablamos de eso con el maestro y con el otro maestro que vino que hacía... arquería. No, sí, algo de... Con Pedro Zárate. ¿Pedro Zárate era? Sí, Pedro Zárate. Que hacía... con sable. Con sable coreano, que yo le traje un sable coreano para que explique. A ellos le hablé más o menos un poco y para hacer un raconto de ese momento, recuerdo que, bueno, lo que yo había dicho era que el ninja tenía una espada recta, que venía ya de mucho tiempo atrás, que el japonés no le daba tampoco un nombre poético. El japonés le llamaba shokuto, que quería decir espada recta. Hoja recta. Por mucho tiempo fue la espada que tenía el ninja a mano, ¿sí? Pero que no estaba bien, digamos, cuando la guerra empezó a evolucionar, necesitaron cambiar eso. Y ahí viene, digamos, la hoja media corva. ¿Sí? Ahí, no sé si vamos a ver esto que tiene el maestro. Bueno, esto... Tiene una especie de curvatura. Esto sería una especie, por las dimensiones, sería como un wakizashi, que era dentro del ninjutsu era lo que más usaban, porque era chiquito. Claro, era fácil de ocultar, era chico. Sí, una katana era mucho más grande. Un tachi también mucho más grande, porque un tachi era una espada de caballería, ¿sí? Pero un wakizashi era fácil de ocultar, lo llevaba, y el ninja no le daba tampoco una connotación espiritual. Entonces si lo tenía que descartar, lo descartaba, ¿sí? Y bueno, eso era más o menos como para entender un poco, ¿no? Lo que es la... Esto es, digamos, la ornamentación que tiene, mucho más acercada a un samurái. El ninja lo que hacía a veces... Era todo negro. Claro, la ennegrecía. ¿Por qué? Porque no podía andar con esto. Y porque se veía. Claro. Entonces ellos la oscurecían a su hoja, o sea, le sacaban todo esto, la pintaban de negro. Y ahí ya se transformaba, ¿sí? En una shinobi katana. ¿Sí? Una shinobi katana que era el nombre de la época, como se conocía, y después en los 80, 70, 80, se acuñó el término de ninjato, ¿sí? To hace referencia a una espada.
Ninja, bueno, ya sería como espada ninja. Claro. Pero es como un término nuevo para referirse Algo a... para que se pueda para- conocer la gente. Claro, pero en su momento era una shinobi katana, que era una espada robada a un samurái y se ennegrecía, ¿sí? Se oscurecía para poder usarla. Ah, pero todo tenía un sentido. Claro, ¿Un por qué? claro. ¿Por qué? Y anterior a eso tenemos el chokuto, que es la espada recta, o hoja recta. Ujú. Pero después algún día, como dijo el sensei, habría que hablar otra vez. Sí, de las almas. Claro. Y traerlas Ajá. también acá para No, mostrarlas. pero si lo trae él, queda más chiquito de lo que es. Escúchame, si cuando estábamos en el otro lado, en provincia, se venía parecía que traía los palos de gol. Se iba a la guerra. Pero nuestro Vizca lo lleva en el alma. Y como Y muchos eso que es lindo. elegimos esto, Eso es lindo. yo a veces hablo con los chicos, y él es muy parecido a mí, en el sentido de que el ninjutsu yo no lo termino en el dojo. Yo lo llevo conmigo a todos lados el ninjutsu. Claro. Pero algunos chicos entrenan Y, y no hasta le- la otra clase no vienen y después pasa el fin de semana y no viene. Claro, y no practican ni siquiera mentalmente lo que hicimos. Entonces, ¿qué pasa? Yo te enseño una cosa hoy, la semana que viene te la tengo que enseñar de vuelta, porque vos no la practicaste. Y eso hace la diferencia, ¿no? Entre uno que lo usa de hobby y otro que realmente Le gusta. siente lo que estamos haciendo. Yo no dejo nunca de hacer ninjutsu en nada. Yo ya estoy todo el día maquinando ninjutsu, igual que él. Un día fui a la casa de él, casi me rebana el cuello. Y yo cuando empecé a entrenar con él me tiró una bomba de humo en las patas, no sabe cómo saltaba, parecía una Se gallina. puso a querer bailar y le dije. Que le bailar tomar. Y encima fue sorpresivo porque no sabía qué me iba a hacer, ¿viste? Y de noche encima estábamos entrenando los espadazos, cuando me quise dar cuenta estaba saltando como una gallina ahí. No, pero los chicos de ahora, hay muchos que van por ir o porque... como Quieren decimos probar, siempre, van 5 clases y después no van más. Y te das cuenta que cuando el entrenamiento es duro, porque nosotros somos muy estrictos, Claro. ¿sí? Y él ya es estricto. Contale a los maestros lo que le haces a los nenes. Ah, a los nenes que... ¿Los extorsionás? No. Que te cuente. Pero a veces parece, en realidad, en vez de sufrir un castigo físico, es mejor mental, ¿no? Porque los chicos tienen mucha energía. Y hoy en día, capaz que a mí el maestro me castiga con 50 flexiones de brazo y la voy a sufrir. Pero un nene de 10, 11, 12 años tiene una actividad física que por más que vos le digas, bueno, haceme de 100 sentadillas porque te estuviste riendo la clase, y te la van a hacer como si nada. Sí, y se van a reír. Pero qué igual. mejor castigo en realidad es de hacerlo sentar y que mire la clase, que se relaje. A los 10, Creo que es el peor castigo que le pueden dar. a los 20 minutos, el nene se está moviendo por todos lados, porque claro, está duro en un lugar. Ven que los otros chicos están haciendo defensa personal, combate, le pegan a la bolsa, se ríen. Y él está ahí como la momia, ¿entendés? No sabe lo que es. Presta atención todas las clases. Después le digo, arriba, ¿estás bien? Le digo yo, sí. No sabe cómo me contesta. Un Pero señorito. un señor, ¿vas a volver a bailar en clase? No, maestro, listo. A seguir, a correr, curado toda la clase. Y así siempre hay uno. Pero bueno, en las clases el maestro, el que está al frente de la clase, tiene que ser un poco riguroso con los chicos, ¿no? Porque yo tengo, si bien acá por ahí mi maestro no tiene tantos chicos chiquitos, está más acostumbrado a los adultos, yo en una clase a veces tengo 20 chicos de 10, 12 años, y que como quien dice, ¿no? El dicho, una manzana podrida en el cajón, ¿qué pasa con el resto de las manzanas? Sí, no. Y Se la pudre. Malo, lo copian enseguida. es lo primero que copian. Y la educación a veces en la casa está complicada. Ya vienen chicos con mala educación. Sin palabras. Sin decir que yo estoy dando clase en una sociedad de fomento de barrio, donde al lado hay una cancha de fútbol. Muchos chicos vienen de jugar al fútbol. No tengo nada en contra del fútbol, ¿no? Pero no tienen esa enseñanza, esa disciplina que tiene un arte marcial. Ya vienen con ganas de escupir, de decir una mala palabra, Pero entre otras Perdona, cosas. Perdón.
Hoy te hice, cuando entraste, una pregunta. ¿Me la querés contestar ahora? Después de la próxima tanda, maestro. ¿Vos sabés lo que es? No, me olvidé. Bueno, como ¿Qué? buen ninja, Se olvidó. esquivó la... Esquivó la pregunta Claro. y desapareció. Y desapareció. Ya desaparece, ya no lo vemos. ¿Qué es el gotombo? Ah, el gotompo. Ahora los dos a dúo Claro. cantan. El gotompo. ¿Tenemos tiempo o...? Sí. Sí, bueno. Gotompo. Para hablar de gotompo, primero tenemos que entender la palabra, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Y en qué contexto se usaba el gotompo? ¿Sí? Muchas artes marciales pseudos, ninjutsu, o ninjutsu de libros, o que vieron películas y se pusieron la ropa, o que hacen de repente taekwondo, ¿sí? Y se visten De negro. de negro y quieren ser ninjas. No entienden, digamos, el contexto de la palabra, ¿sí? Gotompo hace referencia a 5 puertas de escape, ¿sí? 5 puertas de salida, ¿sí? Era lo que el ninja, cuando sabía que se avicinaba una guerra, o tenía que entrar a una guerra, tenía que hacer una misión, el ninja se metía en el bosque, porque era un lugar tranquilo, ¿sí? O se metía en el altillo de su casa, qué sé yo, en algún lugar tranquilo. En este caso vamos a un bosque. Entonces voy a meditar. Voy a meditar en lo que voy a hacer, en lo que va a pasar, en qué estrategia voy a tomar. Entonces se internaba en el bosque 1 o 2 días, lo que el ninja necesitase en ese momento. Una ¿sí? semana. Lo Bueno, que- tampoco tanto, una semana me muero de tristeza. Pero bueno, claro, entonces se llevaba la comida que tenía que usar, lo mínimo indispensable, porque iba a hacer una meditación, iba a limpiarse un poco y a pensar, ¿sí? El gotompo, ¿sí? 5 puertas de escape, hablando de los 5 elementos, ¿sí? ¿Sí? Hablaba de los 5 elementos de la naturaleza: tierra, agua, fuego, viento y el vacío. Cuando meditaba en el gotompo, que era toda una meditación también derivada del shintoísmo, del budismo Mikyo, el budismo Tendai, que eran budismos esotéricos, ¿sí? Él, bueno, hacía toda sus rezos, ¿sí? Y de ahí viene la palabra gotompo, ¿sí? 5 puertas de escape, porque el tipo trataba de estar en armonía con los 5 elementos para poder tomar un camino, ¿sí? Para lo que se avecinaba. Era como un ejemplo, ¿no? Los que están en las religiones hacen sus días de acampada. Claro, ¿no? Entonces están como en contacto con la naturaleza, están como en armonía con la naturaleza. ¿Qué pasa? Muchas artes marciales, pseudos ninjutsu, piensan que gotompo es un entrenamiento en el bosque, ¿sí? ¿Por qué? Perdón, y de noche. Y de noche encima. ¿Pero por qué? Porque claro, el ninja cuando hacía gotompo se metía en el bosque, pero no a hacer un entrenamiento. Él se ponía a meditar en lo que venía, ¿sí? Pero el gotompo es mucho más allá que un simple entrenamiento. Él tenía que dedicarse mentalmente a crear una estrategia en base a los 5 elementos, ¿sí? Un campamento o un entrenamiento, ¿sí? En el campo, nosotros lo denominamos Yagai Geiko, ¿sí? En el Yagai Geiko lo que se entrena es todo lo referente al monte o al lugar donde vas a entrenar. Vos no vas a hacer un entrenamiento en el dojo, ¿sí? Lo mismo en el bosque. O si no, estás perdiendo el tiempo. En el bosque vas a ver, que ya lo habíamos hecho, ¿no? Armas improvisadas con lo que te da el entorno, hacer fuego, el agua, cómo purificarla, cómo hacer un refugio. refugio.
cómo caminar en ese lugar para no dejar huellas. Y sin hacer ruido. Y sin hacer ruido. Entonces, en el Yagay Geiko se entrena todo eso. Pero un Yagay Geiko no es un gotompo, ¿sí? Aunque el gotompo puede estar incluido en un Yagay Geiko. Porque en el momento que en el Yagay Geiko yo enseño meditación y enseño el fluir con los 5 elementos, ahí yo transformo parte del entrenamiento en un gotompo. Pero el gotompo no es un entrenamiento. No sirve para entrenar, el gotompo es para pensar. Claro, es como para... O para idear como una estrategia. Para unirse con el medio ambiente. En armonía. Claro, estar en armonía para poder crear una estrategia para la misión que yo tengo. ¿Sí? Entonces el gotompo es, digamos, la parte interna, ¿sí? Del ninjitsu. Claro. Del ninjutsu. Que no está que no tiene nada que ver con un Yagay Geiko. Claro, ¿Sí? No tiene nada que ver. Pero muchos pseudo maestros ninjas de mentira dicen gotompo y van a hacer un campamento. Hacen un fueguito, tocan la guitarra, no tiene nada que ver. Nada que ver. Sí, entonces... Hacen fueguito. Ahí, los malvaviscos. Con malvavisco. Un asadito, Mucho olor a pachuli ahí en ese campamento de La ninja. guitarra del oro, ahí. Claro. Bueno, realmente pasamos un gran programa el de hoy. Una hermosa, la verdad, una hermosa tarde. Bueno, una vez más, algunos centros para aprender este arte. ¿Dónde los podemos ubicar? El sensei tiene... Cuente, maestro. Sí. Bueno, yo estoy dando clase en la localidad de Virrey del Pino, allá, pasando González Catán. Estoy en la otra vuelta. Todos se nos van muy lejos, Sí. Y bueno, tratamos de llevar el ninjutsu para todas las esquinas, ¿no? Bien. Así que esté al alcance de todos. Estoy en la ciudad de Fomento, ahí del kilómetro 39, Virrey del Pino, República de Zambia y esquina Osiris sería. Sí. Ahí estaría ubicada la ciudad de Fomento, del barrio. ¿Cómo se llama la sociedad de fomento? Parque Loloir. Sociedad de Fomento Parque Loloir. Por ahora estamos los martes y los jueves. Así que estamos ahí dando clases con los chicos en 3 horarios, clases para chicos, para adultos, sin límite de edad, ambos sexos también. Se entrena de todo. ¿Y Vizca? Bueno, yo estoy un poquito más cerca, acá en Loma del Mirador, en la avenida Mosconi, 970, ¿sí? Y después también en la calle Pueyrredón, a 50 metros de Provincias Unidas, también ahí cerquita, ¿sí? Y ya que el maestro, el sensei, habló de su dojo, ¿sí? El domingo que tenemos, maestro. Ya que estamos hablando de los dojos, el domingo en el dojo de Virrey del Pino vamos a tener un seminario de arquería que va a estar lindo. Vamos a compartir con algunos otros maestros una clase dedicada solamente al manejo del arco. Así que, Bueno. Es algo que implementó en muchos torneos. Sí, tal cual. Con el maestro Ramón Villalba. Claro. Ramón Villalba viene la semana que viene. Bien. Él va a estar con nosotros también el domingo. Bueno, el viernes que viene él. Bueno, entonces Bueno. nos va a comentar todo lo que pasó. Claro. Sí. Javier, por favor, repetí dónde está dando clase y un número de teléfono. Al que se puedan comunicar con vos, si alguno tiene... o alguna red social, interés. algo para... sí, obvio. Estamos en la ciudad de Fomento, Parque Loloir, que estaría ubicado en Virrey del Pino, kilómetro 39. De la ruta son 5 cuadras. Estamos martes y jueves, y un número telefónico sería 1130 63 05 65. Volverlo a repetir. 1130 63 05 65. Estaría directamente comunicado conmigo, quien implanto las clases ahí directamente. Carrito, ¿Qué? ¿a qué número se...? No, yo no quiero que me llamen a mí. Bueno, No, mentira. bueno, No lo llamamos más. Aparece. Aparece, yo aparezco y desaparezco. Como buen ninja aparece y desaparece. Ya.
Bueno, nada, mi número es 11 36 53 70 37. Repetilo, por favor. 11 53 63, no, 63 53 70 36. Yo, ¿sabes lo que pasa? Nunca me llamo a mí mismo, entonces me olvido. Claro. Ser parecido con la realidad. Sí. Bueno, Cuando sea grande quiero ser como el maestro. ¿Sabés lo que me costó? Que aprenda a ponerle el 11 adelante en lugar Claro, del 15. claro. Bueno, No somos puede de saber. otra época, maestro. nosotros. Claro. me parece que es momento ya de irnos porque ya empieza a contar cosas que no convienen. No será igual por enfrente, ¿no? No, bueno, mejor vámonos, maestro. Sí. Vámonos juntos. Bueno, que sea una primera visita en este 2026. Esta es la primera visita entonces del año. Sí. Esperemos que haya otras más en este Seguramente 2026. Así que ya imagino que van a venirse como siempre preparados. Así que, Claro. Sí. bueno, gran programa, ¿eh? Realmente, bueno, yo pido un aplauso, ¿eh? Realmente, un aplauso. Bien. Muy bueno. Y por supuesto, la última palabra es de la dama, del maestro, No. la filosofía, y ustedes saben lo que tienen que hacer. Bueno, antes que empiece, se agradece la visita de los dos Gracias. a nuestra humilde radio, pero esperamos su próxima visita. Sí, seguramente, maestro. Sí, seguro. Gracias. Seguramente. Bueno, Muy bien. Momento final en Artes Marciales 1480. todo se aprende. Todo se aprende en la escuela de la vida. Con caídas y levantadas, con altas y bajas. Ningún camino es de flores, pero con persistencia y constancia podemos llegar al propósito deseado. Nadie nace sabiendo, pero en el camino descubrimos tus habilidades y tus dones para enfrentar cualquier obstáculo que se presenta y sacar experiencias que nos hacen crecer. Con cada equivocación aprendemos y crecemos. Nuestra existencia se vuelve más rica y valiosa. Así que sigamos adelante, sin miedo a caer, porque en cada caída hay una lección de aprender.